Susana Neve fue fiel, digamos, a esta manera de representación realista, figurativa, y sus temas fueron sobre todo las tradiciones y la vida cotidiana, tanto en la Ciudad de México, la urbe más importante del país, como de algunos estados del país. Formada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia de San Carlos de la UNAM, Susana Neve Mercado tuvo como especialidad a la pintura y el grabado. Fue la única mujer que participó como miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores en 1947 y organizó múltiples exposiciones que enriquecieron el quehacer cultural de México e impulsaron a las generaciones jóvenes de artistas. Ella tuvo, por supuesto, a maestros en San Carlos de una gran presencia como Francisco Goitia, como Alfredo Salce, como Carlos Alvarado Lang, entre otros, Antonio Rodríguez Luna, pero ella supo mantener una personalidad propia y específicamente en el grabado. La maestra Neve en el grabado, en lugar de optar, digamos, por este manejo de claroscuros que se da específicamente en el grabado, ella privilegió la línea. La línea, hay dibujos que son prácticamente dibujos, pero están hechos sobre láminas de metal. Y la otra parte sería la pintura. La pintura conocemos menos, hay algunas reproducciones en algunas, específicamente en algunos periódicos, en algunos catálogos de exposiciones, pero la maestra misma decía que su obra al óleo tenía una gran aceptación, de manera que cuando pues ella producía y presentaba su obra en exposiciones en las cuales participó en estos años, pues las vendía casi de inmediato. Entonces ella conserva poca obra en su casa. A pesar de sus aportes, la obra de la maestra Neve Mercado es poco conocida. El Museo Nacional de la Estampa resguarda más de 20 grabados suyos, elaborados con técnicas como litografía y punta seca. Para conmemorar el centenario de su natalicio, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizará un homenaje el miércoles 17 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el que se reflexionará sobre su obra pictórica y gráfica y se hará una reconstrucción del camino recorrido a lo largo de su carrera. La ceremonia contará con la participación de Marcela Frías Neve, hija del artista, Eduardo Espinosa, historiador de arte, y Héctor Ponce de León, artista e investigador. Su obra está más bien enmarcada en todo este movimiento nacionalista, todavía muy en boga en los años 40, que es cuando ella ingresó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Entonces también vemos escenas que tienen que ver con paisajes de la costa, las barcas de los pescadores dejadas a un lado, ¿no? Antes de salir a pescar, una mujer que asoma en una choza, es una escena del istmo también, enmarcada entre palmeras, en fin. Pero también entre esto está sobre todo el arte popular y las expresiones religiosas, como dos grandes temáticas también en la obra de Susana Neve. Hay todavía mucho por investigar y por conocer de la maestra. Yo creo que más bien estamos en el proceso de seguir investigando, pero con lo que tenemos nos da las herramientas y las armas para decir que es una obra realmente muy importante. Noticias 22, Karen Rivera. Qué gusto que se esté revalorando y reconociendo la obra de la maestra Neve. Y en otros temas, ya lo decíamos, el día 12 de noviembre, el Día Nacional del Libro, Sara Pot Herrera recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo cultural del país. Estas fueron las palabras de la escritora durante la ceremonia de premiación. Estoy contentísima y pienso pues que hay que seguir. Me lo dan no por lo que he escrito, sino sobre todo tal vez por lo que he leído, por lo que he disfrutado. Entonces que te den un premio por lo que haces con todo el amor, pues es un premio que se multiplica. Estas fueron las palabras de la escritora e investigadora Sara Pot Herrera tras recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana desde el 2005 a quienes con su trabajo contribuyen al desarrollo cultural del país.
En una ceremonia presencial realizada en el Auditorio Divino Narciso de la institución, la presea fue entregada por la rectora Carmen López Portillo a la especialista en la poeta del siglo de oro español, quien recordó la pasión por el saber de la autora de Los empeños de una casa. Sor Juana, al mismo tiempo que indica que la inteligencia no tiene sexo, ¿sí?, al mismo tiempo marca que hay una discriminación respecto a la mujer. Entonces, Sor Juana no por mujer sobresalió por su genialidad. Una genialidad que venía por herencia, que venía en su propio linaje, que al mismo tiempo se fortaleció siendo ella muy niña, cuando empieza a leer muy pequeña y empieza a enriquecerse con la cultura, que los libros, y dice el sosegado silencio de mis libros, dice ella. Entonces es una mujer que desde muy chica ingresó al campo libresco, al campo de la cultura, y que la acompañaron esos libros que fueron haciendo una especie de protección, de preservación de su persona. Sara Pot es autora de obras como Sor Juana y su mundo, una mirada actual, Los guardaditos de Sor Juana y artículos como Sor Juana, de la migración cultural a la migraña personal y al milagro de su trascendencia. Los sonetos profanos, sagrados, de amor, de cumpleaños, de celos, de la autora inscrita en el estilo barroco, son las fuentes de estudio de Pot, quien asegura que la actualidad de esta escritora se puede encontrar en su lucha por los derechos humanos y de la mujer. Hay una propuesta muy interesante, hay una propuesta que protege a la joven de algunos acosos de época, porque el acoso no es actualmente, y que tiene esa visión universal de las cosas, del ser humano, y que sabe discernir, que sabe diferenciar lo que sí y lo que no, y al mismo tiempo entender a ese sí y ese no, a ese otro, a esa otra. Es la escritora entre escritores que nos da todo un abanico de literatura, de intelectualidad, de derechos humanos, de feminismo, de situación equitativa, de horizontalidad, ¿sí? O sea, somos igual a los otros. Sara Pot se suma a los galardonados con esta presea, personalidades de la cultura como Margot Glantz, Elena Poniatowska, Fernando del Paso y Carlos Monsiváis. Además de la ceremonia, en el recinto se realizó el anuncio del ganador al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, en su edición 9 que concede la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, YUSI Mexicanistas. En esta ocasión, el reconocimiento fue para la escritora Rosa Beltrán. Noticias 22, Karen Rivera.